En este video vamos a estar hablando de bioseñalización, específicamente de lo que es, digamos, los receptores que tienen que ver con la vía JAK-STAT y la leptina, que es una de las hormonas que actúa por esta vía. Después también vamos a hablar de la guanilato ciclasa y el óxido nítrico que va a activar, digamos, finalmente la guanilato ciclasa. Y un poco también de los receptores nicotínicos y vamos a hablar del ejemplo de la acetilcolina. Empezando con la vía JAK-STAT, bien, la leptina es uno de los ligandos que se va a unir a este receptor y va a desencadenar, digamos, toda esta vía de señalización. O sea, la leptina se une al receptor, digamos, estos receptores están en la membrana plasmática. Al unirse la leptina, bien, o sea, acá lo tenemos como monómero. Acá, este es un monómero y acá tenemos un monómero. Al unirse la leptina se forma un dímero, o sea, dimeriza el receptor. Y después hay una proteína, JAK, que lo que va a hacer es fosforilar al receptor en residuos de tirosina, porque, digamos, estos receptores no son como los receptores de tirosina quinasa que se pueden autofosforilar en residuos de tirosina, sino que es otra proteína, la proteína JAK, la que las va a fosforilar en los residuos de tirosina. Una vez que está fosforilado, se une una proteína que se llama STAT y además JAK, esta quinasa, es una quinasa que no lo dije antes, también va a fosforilar a STAT, perdón, y entonces luego STAT va a formar un dímero, bien, en el citosol, que luego lo que va a hacer es traslocar al núcleo y este dímero se va a unir al ADN y va a favorecer la expresión de genes como por ejemplo el de la proopiomelanocortina, que tiene que ver con o sea, está relacionada con la regulación de la ingesta, porque una de las funciones de la leptina es inhibir la ingesta. Bien, después, la leptina también lo que hace es potenciar las acciones de la insulina. Y en esta imagen se explica, digamos, se muestra una posible explicación de por qué la leptina potencia las acciones de la insulina. O sea, la leptina se une a su receptor, bien, y una de las cosas que puede pasar, que acá no aparece, pero una de las cosas que puede pasar es que se fosforile esta proteína que es IRS2. Y la insulina, uniéndose a su receptor de tirosina quinasa, también puede terminar o sea, finalmente se puede fosforilar la IRS2. Entonces acá es como que ya siguen una vía en común. Esta IRS2 lo que puede hacer, al igual que como hacía la IRS1, digamos en el caso también de la insulina, es activar a la PI3 quinasa. Y esta PI3 quinasa lo que va a hacer, por ejemplo, es inhibir la ingesta de comida. Entonces, de esta manera es como la leptina potencia, una de las formas por ahí, se podría decir, eh, mediante la cual la leptina potencia las acciones de la insulina. Pasando a lo que es la guanilato ciclasa, primero hablando un poco del óxido nítrico, porque vamos a tomar el óxido nítrico como un ejemplo de ligandos que terminan activando la guanilato ciclasa. El óxido nítrico se obtiene a partir de arginina por la óxido nítrico sintasa, se necesita oxígeno también, y el NADPH que se va a oxidar a NADP. Entonces, a partir de la arginina se obtiene citrulina, la enzima es la óxido nítrico sintasa, bien, y se libera el óxido nítrico, que es un gas. Entonces, algunas de las funciones que tiene el óxido nítrico es disminuir la presión arterial, también produce la relajación del músculo liso vascular y además inhibe todo lo que es la agregación plaquetaria. Acá lo que se muestra es cómo, digamos, el óxido nítrico termina activando a la guanilato ciclasa. O sea, podemos empezar pensándolo de esta manera, que la acetilcolina, o sea, esta sería una neurona, o sea, un terminal axónico que libera
acetilcolina, este neurotransmisor que se va a unir a su receptor y finalmente va a activar a la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa, como vimos, pasaba de arginina a citrulina, acá no lo muestra, pero lo que muestra es el óxido nítrico que se liberaba como un gas. Bien, esto es en las células endoteliales. El óxido nítrico, como es un gas, puede difundir las membranas de las células, bien, y puede llegar, por ejemplo, a las células del músculo liso, y acá es donde va a activar a la guanilato ciclasa. Entonces se une a la guanilato ciclasa, la activa, y al estar activa la guanilato ciclasa va a convertir el GTP en GMP cíclico. Y el GMP cíclico, digamos, provoca la relajación del músculo liso. Pasando después a los receptores nicotínicos, vamos a ver el ejemplo para digamos, el caso de la acetilcolina. Bien, que va a actuar en neuronas postsinápticas, o sea, tanto ganglios simpáticos como parasimpáticos, y en la placa neuromuscular, o sea, esto aquí es donde se encuentran los receptores nicotínicos para acetilcolina. Acá en la imagen se muestra cómo la acetilcolina se une al receptor nicotínico. Digamos, estos receptores nicotínicos son canales en sí mismos, o sea, son receptores y canales al mismo tiempo. Entonces, al unirse la acetilcolina, permite el pasaje de iones, como acá muestra, por ejemplo, el sodio. Y la explicación de por qué la unión de la acetilcolina permite el pasaje de iones, brevemente está en esta imagen. Bien, entonces, acá leo lo que está acá. Dice, la unión de la acetilcolina provoca un cambio conformacional, haciendo que los residuos de leucina, que son estos que están acá en amarillo, se ubiquen más alejados del centro, porque acá están ubicados en el centro. O sea, este es el canal, como si estuviera visto desde arriba. Estos son los residuos de leucina. Al unirse la acetilcolina, dos moléculas de acetilcolina, se provoca un cambio conformacional. De manera que estos residuos de leucina se van a alejar del centro, bien, o sea, se alejan del centro, y residuos pequeños polares, que son estos en azules, se muestran más pequeños, ahora se van a ubicar en el centro y de esa manera pueden pasar los iones. Entonces esta es la explicación de por qué la acetilcolina, uniéndose a receptores nicotínicos, permite el pasaje de determinados iones, como por ejemplo el sodio.